Escuchas Lancelot Radio. Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy miércoles. Vamos rápidamente con nuestros invitados tertulianos de hoy, que no son otros que Tomás López. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. También bien. Están los días buenos, ¿no, Tomás? Bueno, hoy está Hoy feíto, está un poquito, hoy sí. está feíto. Ayer estuvo mejor. Ayer estuvo mejor. Sí, yo ayer por lo menos me di un baño aquí en Si la marina, que hay a que ver si es para una el fin buena de costumbre. semana, que siempre ahí se mete el viento, o uno piensa que empeora adrede. También está con nosotros Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Y también Erika Cerdeña. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes, Jorge. Muy contenta. ¿Cómo van esas voces de la mañana? Muy bien, muy contenta. ¿Estás contenta? Sí, súper. ¿Eh? No, tengo yo que Y eso que madrugas, ¿eh? Sí. Pero Dios le ayuda. Dios le ayuda. Aunque no por mucho madrugar, amanece más temprano. Early bird, sí. Bueno, cada día amanece más temprano. Sí. Ahora, en esta época del año, sí. Eso es verdad. A ver, yo agradezco un montón cuando es el cambio de hora, porque ya... hombre, cuando es el cambio de hora, no. ¿Cómo es la historia? Cuando va progresando, hacia... porque luego me cambian la hora y otra vez es de noche. Eso es. Digo era esto así. porque mucha gente todavía me pregunta, que nos ven, mejor dicho, me pregunta, ¿quién es la mujer que sale contigo en el Café de Periodistas? Entonces tengo que decir que es la presentadora, directora del programa Las Voces de la Mañana, que comienza a las 6:30 de la mañana, todos los días en Lancelot Radio. ¿Les puedes decir eso o les puedes decir que te tengo coaccionado y que te obligo a... Es más divertida mi respuesta, pero bueno. Sí. Bueno, vamos con los temas para analizar hoy. Bueno, ya muy recurrente, Andrés, creíamos que se había cogido ya a los pirómanos, pero que se haya cogido a pirómanos no significa que no haya todavía gente que le gusta quemar contenedores. No, sí, la verdad que, mira, ahí están imágenes. En la calle, no sé si... Llagabo. Bueno, ahí Llagabo y con... Hay un colegio, ¿no?, que se llama Llagabo, ¿no? Eso es la zona de las canchas de la zona de Salinas, del barrio de las Salinas, detrás de la parte del Marítima. Vale. Y son 5 contenedores que ardieron, bueno, con gran potencia, 3 orgánicos y no sé si era uno de vidrio y otro de papel. Afectó también a parte de la acera y a parte de una pared que había en el lugar. Los bomberos acudieron, fue esta madrugada. Y sí, parece que nunca se van en Lanzarote. Además regresan a Arrecife. Si se decía que hubo una semana que fue en Playa Blanca o lo que sea, pero lo normal es Arrecife. Me imagino que también se estará investigando. Afortunadamente no pasó nada, como suele ser. Proporcionalmente sí tengo entendido que es una de las islas donde más contenedores se queman. No sé si tiene algo que ver con que somos una isla muy volcánica, pero lo cierto es que aquí el fuego tiene cierta admiración, por lo que veo, porque no hay día que no queman un contenedor en Lanzarote. Y menos mal que en esa zona no está pegada, por lo que estoy viendo, no está pegada a las casas, ¿no? Es como una especie de... Eso da a hay una especie de circuito de educación vial, ¿no? Vale. Para ir los niños también con bicicletas y demás. Y en una zona de canchas deportivas, pero bueno, es un populoso barrio. El barrio de las Salinas tiene mucha población, pero ahí no estaban pegados justo a un edificio. Decimos Sí. intencionado porque a la hora de la mañana que fue, un contenedor no puede ser otra cosa, vamos. Bueno, Erika, no sé si sabrás si sabes, porque yo te lo vi hoy en la radio, que en este caso el Partido Popular, en boca de Jacobo Medina, había denunciado las condiciones o las malas condiciones que se encontraban las instalaciones del CATE, donde se recibe inicialmente a los inmigrantes que vienen en pateras a la isla de Lanzarote. Es unas instalaciones que pertenecen al Estado, por lo tanto la gestiona el gobierno de Pedro Sánchez, y la verdad que estaba en una situación un poco, según las fotos que nos mostraban, un poco, en fin, como para mejorarlas, ¿no? Hoy hemos hablado con el director insular de la Dirección General del Estado, lo que antiguamente se conocía como el delegado, la figura del delegado del gobierno insular, en este caso con Pedro Viera, que es del Partido Socialista. Y él nos decía que ya desde hace, más allá de esta denuncia, se había propuesto o hay un dinero para poner unas instalaciones, digamos, modulares fijas en esa zona frente o al lado de la Policía Nacional.
que ya el trámite para la mejor adecuación y sustitución de las carpas por infraestructuras modulares está bastante avanzado. De hecho, ya se ha firmado una contratación por el procedimiento excepcional de emergencia por un importe económico de 3 millones de euros. Por determinados medios de comunicación no coincide con la realidad actual del CATE. El CATE ha atendido a las personas que han llegado en las últimas embarcaciones de acuerdo a los protocolos establecidos, a la política que hace el Partido Popular en materia de inmigración, basada fundamentalmente en colocar muros de hormigón en nuestra frontera o poner la Armada en nuestras costas, o la última ocurrencia del señor Feijóo, que coincide prácticamente con la extrema derecha, de colocar campos de deportación al más puro estilo Meloni. Yo espero que esos campos de deportación no se transformen, espero en campos de concentración. Bueno, este era un poco el anuncio de que hay ya, por lo visto previsto, Tomás, pues un proyecto para crear esas estructuras modulares, que no sé cómo son exactamente, pero vamos, me imagino que deben ser una especie de contenedores, ¿no? De tipo contenedores de Sí, de como PVC. una especie de, ¿cómo se dice? Iba a ser conglomerados, no. Como ya Fibra. prefabricados, por decirlo de una manera. Son tipos, por ejemplo, cuando se ha hablado de los barracones o de las aulas modulares del Colegio Costa Teguise, o de esas aulas ¿no? Bloques ya conformados, que entiendo yo que rompe con una carpa, que no deja de ser una carpa que cuando llueve, que cuando hay viento crea más problemas. Se mejoran las instalaciones, evidentemente. Es verdad que las imágenes puestas no hablan muy allá. Hay gente que dice también que, eso una fue una cuestión instalación muy temporal también. Claro, es que se hizo de manera temporal para que durara 1 o 2 años y ya vamos por No, y 4. que son pocos días los que se quedan quienes los albergan, que no Sí, es, por ejemplo, máximo como un 2 centro de días, menores, que a lo normalmente. mejor ahí los chicos sí que están un periodo de tiempo más largo. Hombre. Hasta ahí tal, pero las condiciones, aunque sean 2 noches las que tengas que pasar, pues que estén en... Hombre, 1 o 2 años, yo no sé si eso se construyó con vista a tanto tiempo. Lo digo porque también recordemos que se puso el albergue de la Santa. Fue una buena decisión en un momento muy concreto, y si se hubiese limitado a un plazo muy, muy corto. Lo mismo con estas instalaciones por lo que estamos viendo, pero es que esto es solo un ejemplo más. O sea, el Gobierno de Canarias ha tenido que, y en este caso el Estado, porque esto pertenece al Estado, pero al final los recursos se han ido poniendo a medida que ha venido más volumen, ¿no? Sí, de inmigración, que yo creo que es una muy buena noticia que lo hagan de una forma más permanente. Yo lo que creo es que cuando se justificó, porque sabes que, Tomás, cuando se puso este centro, pues surgieron muchas críticas contra la instalación, sobre todo que se pusiera ahí, en una zona céntrica de la ciudad, que no era el mejor sitio y tal. Se hizo por tema de que, como faltan policías nacionales, pues los policías nacionales fueron los propios que pidieron que estuviera la infraestructura lo más cerca posible a la propia comisaría. Pero evidentemente yo no creo que sea el mejor sitio, pero bueno, en cualquier caso se creía que era una cosa temporal y así nos lo vendieron. Ahora parece que ya va a ser una estructura fija, y porque fija van a quedarse allí debido al fenómeno migratorio. A mí, yo lo primero que pensé cuando vi estas imágenes que están ahora proyectando en la pantalla es que esto se lo enseñaría yo a toda esa gente, porque a veces, cada vez que, no sé si son pocos, si son muchos, si es que hacen mucho ruido, pero cada vez que sale una noticia sobre migraciones o sobre cualquier tema, parece que es que llega, primero, porque es que vienen porque les da la gana, y segundo, que poco menos que, vamos, que se alojan en el Princesa Yaiza, ¿no? Y pues pensar que una persona, por mucho que sea 1 noche o 2 noches, esa gente lleva, o sea, los que es la primera acogida, es decir, esa gente sale de la patera o del cayuco o de la embarcación en la que llegan y prácticamente se van para allí. Es decir, ya llevan gente que ha pasado frío, que ha pasado noches sin dormir, que han tenido seguramente mareos, vómitos, han visto a lo mejor incluso a alguien fallecer, incluso, como sabemos, en la propia embarcación, y que el lugar en el que se le acoge, yo creo que esto no es digno. Esto yo creo que no respeta ni lo más mínima estándares de bienestar para una persona, por mucho que acabe de llegar y por mucho que vaya a estar 2 noches. Ya no solamente la suciedad, el polvo, que encima con el tema de la lluvia y del lodazal que se ha vertido, sino incluso de los colchoncitos estos. Se hace una incomodidad y a mí me parece que no es digno, que esto no está hecho para personas. Y que luego
pues sí, me alegro de que vaya a haber, sea lo que sea, si sea, pues como están hablando, de estas estructuras prefabricadas, pero creo que llegan tarde ya, o sea, hasta altura, porque yo no sé, pero esto lleva 2 años, 3 años, porque estaba de alcaldesa en su momento Astrid Pérez, no tengo exactamente la fecha, lo estaba mirando, pero bueno, mínimo 2 años, que es lo que hace desde las últimas elecciones municipales. ¿Les parece que 2 años no es tiempo suficiente para que una estructura de estas metálicas que se colocan en un momento y para poner unos colchones mínimos? O sea, yo no estoy diciendo tampoco que haya hidromasaje, pero oiga, un colchón para dormir, un espacio que sea realmente tapado y donde puedas aguarecerte después de haber sufrido lo que ha sufrido tanto en el continente como en la mar, yo creo que es lo mínimo que se despache, y habría que mostrárselo para esos que dicen que vamos, que poco menos que esta gente, ya ves tú... a ver, es que no, dormir ahí, es que solo imagínense, o sea, yo es que tengo mucha imaginación y digo, solo imaginarme de dormir ahí, a mí y dependiendo de las edades de las personas, como vengan, a mí me daría hasta miedo, hasta miedo, ¿sabes? Porque estás como, ¿qué te separa? Un telón de la calle, quiero decir, en lo que dice Tomás estoy totalmente de acuerdo en que es vergonzoso. Luego habrá que hablar, resolver otros problemas, pero yo creo que si ya llegan aquí hay que tratarlos bien. Otra cosa es, y ahí yo respeto las opiniones de gente que consideran que, en fin, que hay que tener una política migratoria mucho mejor que la que tiene hoy España en todos los sentidos y que tiene Europa, porque tampoco puede ser que toda la inmigración pues pase por Canarias y encima tengamos un problema añadido que es con los menores que no son capaces de poder derivarse en el resto de comunidades. Ahora el propio Tribunal Supremo ha pedido al Estado que le informe al gobierno de Pedro Sánchez qué pasa con los 1.200, en este caso jóvenes, menores, que han pedido asilo político y que por imperativo legal, tenían que haber sido trasladados a instalaciones del Estado, ya sea en Canarias o en otra zona de no, España. Y a mí lo que me llama la atención es cómo luego desde el Estado se le llama la atención al gobierno de Canarias por cuando se le ponen pisos, como el otro día que veíamos cómo era el del último de Playa Honda Huime, que evidentemente si hay un conflicto entre chicos y queman cosas o tiran cosas, será circunstancial y puntual. Pero esto sí que, yo no he visto al país, que el país sí vino a hacer fotos de la Casa del Marino y demás, que eran pues cosas de papeles y colchones que se habían quemado en un pasillo. Es que eso no se puede hacer, pero el gobierno de Canarias está intentando abrir determinadas instalaciones, no muy grandes, y con el esfuerzo que conlleva. Y luego esto el Estado lo pone, te lo impone, porque ya Astrid no lo denunció, dijo que no tenía ningún tipo de licencia, autorización municipal, de cuestiones que cualquiera que pongamos algo que se lo saltan porque lo ponen por interés general. No, claro, por interés general, claro. Ya está. Pero en cualquier caso, insisto, yo creo que efectivamente, yo creo que Canarias está dando un ejemplo, y hay que seguir dándolo, un ejemplo de solidaridad con toda esta gente. Y lo que no está recibiendo la misma respuesta ni del Estado ni del resto de las comunidades. Eso es lo único que yo veo, porque tú me preguntabas muchas veces en tu programa, cuando yo intervengo, que bueno, que era una muy buena noticia el tema del reparto, la ley, y yo dije... Todavía va a pasar mucho tiempo para que ese reparto se haga. No, y mira el Supremo lo que ha tardado. Ya vamos por 3 meses y no se ha hecho nada. Mira lo que el Supremo ha tardado en convocar esta vista pública, que es el próximo 29 de mayo. Canarias va a ir a ver qué es lo que dice el Estado, porque el Estado lo que ha alegado ante el Supremo es no tengo espacio, estamos saturados. No tengo instalaciones. No tengo instalaciones para atender a los menores. Pero recordemos que le dio un plazo improrrogable de 10 días para, una vez que salió ese primer auto, para hacerse cargo. Luego el Estado presenta ese recurso, digamos, exponiendo que su situación es que no tiene la capacidad para acoger a esos menores con garantías. Yo eso lo puedo llegar a entender en el sentido de que me parece fatal, pero lo puedo llegar a entender en el sentido de, bueno, nosotros lo hicimos como buenamente pudimos y ya ves que están saltando, por ahí salta un caso, no, ¿en qué estado están? ¿No? ¿En qué estado están? Pues están en mal estado, están hacinados, es que lo llevamos diciendo un montón de tiempo. Y que sea el 29 de mayo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el Supremo le dijo al Estado, háganse cargo, aunque sea de ese millar de menores que solicitantes de asilo, que insisto, que no estamos hablando ni siquiera, antes Tomás expuso un poco el perfil de esas personas, cómo llegan, que los solicitantes de asilo y encima menores están tienen una situación crítica de verdad, de que hay que intervenirles psicológicamente, hay que acompañarles en un montón de cosas. Vienen huyendo de conflictos bélicos, vienen huyendo de situaciones gravísimas, incluso familiares, vienen huyendo de sus propias familias. Entonces, oiga, de sistemas autoritarios.
ninguno de nosotros lo aguantaría, perdón, Jorge. Bueno, ya me que callo. tengo más temas y hay que tratarlo porque también hay una buena noticia, hay que dar a veces buena noticia, Tomás. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado, o va a adoptar, porque creo que primero tiene que discutirlo en la comisión pertinente, prohibir o paralizar cualquier tipo de actuación, obra o modificación de la en este caso, Andrés, de la casa o comercio del Bajo, que está en una calle de Madrid, que ahora no recuerdo cómo se llama la calle, pero que hay un mural del año 54 realizado por César Manrique. Sí, eso creo que era una de las... Aquí estaba viendo a Concha de Ganso, que fue una periodista, que fue, bueno, compañera nuestra desde hace mucho tiempo, colaboradora de Lancelot Televisión, y que fue la que de alguna manera descubrió ese mural, ¿no? Bueno, sí, ella entrevista a Violeta Izquierdo, que es la catedrática especializada en su tesis doctoral. Yo la entrevisté, fue la primera persona que hizo una cátedra sobre César Manrique. De hecho, estaba en vida todavía César Manrique. Y Concha le da voz y fue una noticia que llamó mucho la atención. Esto era la sede de una empresa constructora que contrató a César Manrique, un incipiente César Manrique, bueno, en el año 54, y realiza este mural que está, como lo están viendo, en la calle, está completamente desprotegido en el sentido que ahí pegan carteles, hacen grafitis, entonces es un valor importante. Y la propiedad está en venta y vale no más de, creo que 500.000 euros o algo así. Entonces, de ahí que salió toda ese intento de recuperar el inmueble y por lo menos el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido el que ha dado por lo menos el primer paso en el sentido de tratar de establecer una especie de protección, que es complicado porque no es un inmueble, se protege solo una parte de la fachada, entonces están intentando buscar la herramienta que lo permita, pero evidentemente aquí lo que se estaba instando el otro día, y fue el Partido Socialista, a que el Gobierno de Canarias que lo adquiriera. Además está muy cerca de la actual Casa de Canarias, entonces establecer también una especie de vínculo cercano. Y la propuesta que hay aquí en Lanzarote, creo que se aprobó, Tomás, que se comprara esa casa por parte del Cabildo. No, el Cabildo no. El Cabildo instar al gobierno a comprarla. Sí, a ver, a mí me parece cualquiera de las soluciones, con tal de que se proteja el bien, me parecería correcta, como estaban comentando. Es un efectivamente incipiente César Manrique, estamos hablando todavía de los años 50. De esos años son, por ejemplo, los murales del 50, precisamente creo que los murales del Parador de Arrecife, y de un poco antes sería lo del antiguo casino, hoy Casa de la Cultura. Y que, por ejemplo, en el caso de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, que estuvieron durante muchísimo tiempo tapados, pintados sobre él y que se descubrieron cuando estaban haciendo una obra. Quiero decir que es un artista que que murió César con 70 y pico años, supongo, ¿no? Del 19 al 92, pues soy malo para matemáticas. Yo le hice la última entrevista, creo que tenía 69 años. Pues sí, a lo mejor no sé si 60 y largos o 70 y pocos, ¿no? Pero bueno, que a lo largo de todo ese tiempo, digo, que fue un creador que, o sea, muy prolijo en su obra y que además se puede observar en toda esa obra pues la evolución, y yo creo que el conservar una parte todavía muy figurativa, ¿no? Todavía no estaba en la abstracción en la que luego se irá unas décadas más tarde, de este mural en Madrid, además la capital del estado, donde vivió, donde además pues estudió Bellas Artes. Yo creo que para los lanzaroteños en general, y en general también para el mundo del arte canario y de la cultura canaria, es interesante que este tipo de obras se conserven y se cuiden. Bueno, cambio de tema. Asolán, que es la patronal turística de Lanzarote, Erika ha solicitado que se instale en Canarias, pero especialmente en la isla de Lanzarote, los Uber, los VTC, que son los vehículos de transporte sin conductor. Con conductor, que los otros son los rentacar. No se lo vayas a quitar. Sí, con conductor. En este caso, ¿qué te parece la idea? Ellos dicen que, dado que no se está solucionando el tema o que sigue agravándose el tema del servicio del taxi, del transporte público del taxi, pues que no sería mala idea que se instalaran los Uber y lo general los VTC. Creo que Asolán, y yo lo he dicho aquí otras veces y ya lo voy a decir como todos juntos, yo creo que Asolán ahí, ¿vale?, hace esa reivindicación, yo creo, como en forma de llamar la atención de, oye, hay que buscar soluciones al tema del taxi. No lo puede, no es que Asolán quiera que entre en este tipo de VTC, es que no lo pueden evitar, ni ellos ni nadie. Es decir, hay este tipo de empresas también en otros lugares y van a entrar en Lanzarote. Lo que yo he defendido siempre y he querido siempre y he dicho siempre es que si tenemos un sector del taxi fuerte y unido,
les será mucho más difícil adquirir cuota de negocio a ese tipo de empresa aquí en Lanzarote. ¿No se quieren poner de acuerdo? No se pongan de acuerdo. Van a entrar y serán... Yo de todas maneras creo que aunque el servicio del taxi lo haga muy bien, va a venir porque... Yo también lo creo. Esto, yo recuerdo aquí cuando la discusión de las grandes superficies comerciales, ¿no? Y que se hablaba, y yo era de los pocos periodistas que decían que se iban a instalar sí o sí, porque es una cosa de ley de vida. Y se instalaron todas y muchas más de las que yo incluso creía que podían instalarse, digo, de superficies de grandes comercios. Vamos a ver lo que dice Susana Pérez con respecto a esa posibilidad de que se instalen los Uber, los Cabify y otras marcas de VTC en la isla de Lanzarote. De una licencia por 30 taxis, y lo que tienen que hacer los cabildos en este tiempo de suspensión temporal, que fue desde julio del año pasado a julio de este año, es elaborar efectivamente pues un informe, un reglamento interno que bueno, pues con diferentes elementos y criterios de consideraciones pueda finalizar ese informe para bueno, pues poner en marcha y otorgar las autorizaciones. Porque creo que la noticia donde está Tomás es que inicialmente, creo que en Canarias era una licencia de VTC por 30 licencias de taxi. Pero creo que Europa ha abierto el mercado y dice que se pueden instalar todos aquellos que quieran instalarse. Bueno, yo sinceramente, y en esto seguramente que no estoy o no está de acuerdo mucha gente conmigo, porque yo sé que, y sobre todo con las deficiencias que últimamente en determinados momentos, horarios, etcétera, está presentando el taxi, yo sé que hay mucha gente que lo primero que dice es a ver cuándo entran a ver cuándo entra Uber, a ver cuándo entra Cabify, etcétera, etcétera. Y yo la verdad que espero que entre los menos posible. Porque creo que es mejor que la gente tenga, aunque es verdad que también muchos son asalariados, que no son los dueños de la licencia y que por lo tanto sus condiciones laborales a veces tampoco diferirían mucho a lo mejor de un trabajador que lo haga para Uber, pero yo aspiro a que sea gente de aquí, que tenga su licencia, de aquí me refiero que viva en Lanzarote, antes que una multinacional, que esté todo lo regulado posible. Ahora, creo que para eso también el sector del taxi se tiene que poner las pilas para que no haya tanta gente deseando que llegue Uber y Cabify. Y también las instituciones, no solamente el sector del taxi. Es decir, si a un municipio le corresponden X licencias por la población que tiene, no puede ser que sigamos con X licencias menos 200 para mantener un mercado absolutamente saturado en el que llamas para cualquier cosa y ni te cogen el teléfono o no te llega o se forman unas colas. En fin, todo esto. Yo creo que esto debe servir más como llamada de atención al sector del taxi. Luego, si finalmente terminan entrando, que como ustedes dicen, seguramente sí, porque si están en otros lados, Canarias forma parte del mismo entorno económico y regulatorio, también espero que sea con unas normas que sean similares a los de los taxistas, porque también creo que estas VTC se benefician de una cierta desregulación. Por ejemplo, el otro día decían que cuando la caída del tendido eléctrico, de la tensión eléctrica, el apagón que se dio en la península ibérica, aprovecharon para subir de manera desmesurada los precios. Oye, pues tampoco me parece. Si yo como taxista pone que tengo este tramo aquí y que esto es urbano y tengo que cobrar a no sé cuántos euros el kilómetro y de aquí para aquí es interurbano y cobro no sé qué, oye, no puede ser que usted, vale, cuando hay, o sea, que en función de oferta y demanda vaya decidiendo precio o ese tipo de cosas. Creo que si juegan todos tienen que jugar con similares reglas. Yo sé que son sectores, pero sí que compiten en el mismo ámbito, que es el de un señor que quiere llegar a un sitio en coche. Entonces tiene que, tanto a nivel sueldos, a nivel regulación de precios y todo lo demás, seguir unas pautas y unos, en fin, jugar con reglas similares. Porque si no, también se puede dar lo que creo que ha pasado en otros muchos sectores, que es que el pez grande se come al pez chico y cuanto más grande se hace, también más abusa al final del consumidor. Yo en cambio... O sea, yo recuerdo cuando parecía que viajar cuando por ejemplo las aerolíneas de bajo coste regalaban los billetes, hasta que se quedaron solo las bajo coste y terminan diciéndole al cabildo que si no me das no sé cuántas perras para ponerte un anuncio no sé qué, dejo de viajar a Lanzarote y te pongo el billete todavía más caro que lo que... ¿Me entiendes? O sea, lo bueno es que haya competencia y para que haya competencia todos tienen que trabajar con unas ciertas normas y no solamente decir ahora lo que toca es Uber y que Uber luego haga lo que le da la gana hasta que hace desaparecer al taxi de Lanzarote. Yo en cambio lo que creo es que va a mejorar el taxi de Lanzarote cuando venga Uber. Es decir, eso es una opinión personal porque siempre que se ha puesto competencia ha mejorado el otro. Nunca la competencia hace que empeore, sino que tú
A no ser que te lo traigas, pongas las Jorge. pilas. A no ser que le des No. tantas ventajas a la competencia, quiero decir, a eso nuevo que aparezca, que el otro se haga inviable o se haga complicado y se quede solo. Sí, pero porque ha pasado en algunos sectores. Pero en Madrid, por ejemplo, se opusieron. Era obvio que se iban a oponer cuando empezaron Sí, los sí, VTC. sí. Y ahora conviven de aquella No, manera. de hecho, a veces pides un Uber y te viene un taxi. Un O sea, taxi que también, los sí, propios sí. taxistas trabajan con las plataformas de la propia tal. Uber. Está bien, está bien. No, lo que quiero Pero decir por es eso hay que poner las que el mismas servicio normas. del taxi ahora en Madrid funciona muy bien. El del taxi, el público, el normal, el corriente. Yo creo que la competencia es buena. Ahora lo estamos viendo con lo de la gasolina. Fue Franqui, me acuerdo, cuando era consejero, Sebastián Franqui, socialista, que dijo: necesita Lanzarote tener low cost de gasolineras. Y se ha visto que la competencia hace mejorar a todos. Nos hace mejorar a todos. Yo siempre recuerdo, no sé si decir marcas de supermercados. ¿Puedo decir marcas de supermercados? Bueno. Di alguna. No. Di alguna que el Imperdino de Valterra tenía un aparcamiento que le daba el sol. Y hasta que no puso Mercadona al lado, no le puso una sombrilla. Y eso me lo reconoció a mí Javier Puga en una entrevista. Pues sí, hasta que tú no lo ves, no mejora. Entonces yo estoy de acuerdo en que hay que crear competencia. Y los taxis siguen sobreviviendo con los Uber. Yo creo que es positivo. Y además que el taxi además está tensando mucho. Ya son empresarios o hoteleros que ya cada vez siempre se defiende al trabajador y demás, que en verdad no es un trabajo, es un autónomo, es un pequeño empresario el taxista, porque luego crea también puestos de trabajo, como decías tú, que bueno, con otras condiciones. Pero bueno, yo creo que aquí ya hay una voz que está saliendo y diciendo: oye, es que tú me perjudicas a mí, yo tengo clientes que salen con un estrés para volver al aeropuerto porque es que no le das otra opción. Y luego también es verdad lo que dice Tomás, el servicio público obliga a estar en paradas, a tener una centralita, a hacer una cuestión, además de luego regular, no sé si bien impuestos y demás. Pero es que luego muchas cosas no se están cumpliendo. Claro, si tú no cumples con determinados servicios... El primero que no ha cumplido han sido los políticos. Porque lo que no hay derecho es que en 25 años se hayan creado, yo creo que 30 licencias de taxi, 30. Es normal cuando ha crecido esta isla prácticamente el doble en 25 años de habitantes y de necesidades y de turistas. Es que no tiene un pase. Y yo lo siento mucho porque tengo muchos amigos en el sector del taxi. Insisto, y San Bartolomé es un ejemplo de lo bien que funciona el taxi, a excepción del aeropuerto, cuando viene mucha gente que no hay capacidad. Y yo creo que funciona peor incluso en las zonas turísticas, cuando hay mucha gente y no un taxi que van vacío o que llegan allí con un cliente de San Bartolomé, lleva un cliente a Yaiza y regresa vacío. Es que esto, hasta de la manera ecológicamente hablando o pensando, no tiene un pase. ¿Cómo va a venir y gastar usted combustible y venir vacío 40 kilómetros? Hombre, es que esto no tiene un pase. Cuando hay gente esperando 1 hora o 2 horas, ¿qué servicio es ese? Y eso tiene que cambiar, y los taxistas tienen que estar convencidos de que esto tiene que hacerse, y que los taxistas tienen que ser los primeros, soy de los que digo que tienen que ser los primeros que ellos den el primer paso para mejorar el servicio. Y yo sé que no lo han comentado aquí, tal vez porque sea poco relevante, pero luego está y por eso cuando yo hablo del sector del taxi fuerte, hablo de generar confianza entre la gente, de generar la confianza de decir, si yo llamo un taxi va a venir, claro. Si yo pido un taxi, si viene un taxi en vacío, es que me va a recoger. Es que ahora no lo sabes, es que tú te levantas a las 6 de la mañana para coger un taxi porque tienes el avión a las 7:30 y no sabes tú. Sí, no puedes reservar, no puedes llamar el día Pero anterior. ¿por qué digo esto? Por la confianza. La confianza hace que tú elijas entre la competencia. ¿Y por qué digo esto? Lo que has dicho de las gasolineras. Yo todavía no tengo nada en contra de ellas. Seguramente tengo prejuicios infundados, como lo quieran llamar. Yo no he puesto gasolina de momento en una gasolinera low cost. Yo he puesto, y no es que tenga una en específico, tampoco que vaya a ser muy fiel, pero... Tampoco coge mucho el coche. Tú no bueno, notas. pero tengo que ponerle gasolina cuando le pongo gasolina. Pero tú siempre le pones 20 euros. Sí, es verdad, no te lo voy a negar, igual que tú. Pues, pero a lo que yo voy es que a mí, por algo que yo no sé explicar, esto es una cosa de consumidora o de usuaria, me genera más confianza el ir a mis gasolineras de siempre, a las 3 o 4 que yo tengo aquí más o menos afechaditas, que yo digo, estas son las mías, que les compro la chocolatina también y les compro tal. ¿Me ha venido bien que bajen el precio? Por supuesto, igual que a todos, pero sigo poniendo gasolina en ellas. Tengo confianza en determinadas por los servicios. A esa confianza me refiero, a que a lo mejor yo voy a preferir
un taxi y llamar a un taxi por confianza, por una confianza que a lo mejor no me genera Uber. Personalmente me cuesta pedir Uber, pero también es verdad que yo, a diferencia de ustedes, ni se me ocurre meter el DNI ni la tarjeta de crédito aquí dentro, nunca. Yo lo llevo todo aparte, soy una anticuada en eso, pero lo hago por una cuestión de confianza y de convicción en las cosas que creo. Entonces, yo pediré un taxi si funciona bien. Pero de todas maneras, un pequeño apunte. Venga, rápido, Las low cost porque también, antes hablamos de compañías aéreas o como puede ser una gasolinera. También se puede convivir y las empresas, por ejemplo, ahora no voy a decir marcas multinacionales que vienen con electrodomésticos. Y los tíos te lo venden muy barato, pero te dicen, llévatelo a tu casa, instálalo tú. Claro. ¿Sabes? Pues al final las empresas de aquí de toda la vida, que de estas sí que me da ganas de decir los nombres, te cogen y te dicen, yo te la llevo, yo te la instalo, Claro. yo te retiro lo otro. Entonces, lo que quiero decir que también hay... Ahí es donde compiten. Y el Ahí es donde consumidor compiten. tiene que ofrecer y tiene que estar dispuesto. Pues me cuesta... Pues yo por lo menos valoro, yo siempre, como dice Erika, yo intento siempre a las empresas de la isla, procuro ir, y si puedo gastarme de los 100 euros que me gasto, me puedo gastar 50 en la de la isla, pues me lo intento Ya gastar. nadie está No, y te dan dando un propinas. servicio. Desde la pandemia ya nadie está dando propinas. Yo cuando pedía comida a domicilio empecé a través de una aplicación a dar propinas, hasta que me ha ido mal el servicio, pero no uno, sino muchos servicios, he dicho. O sea, encima que yo pido, soy seguramente Lo que ha hecho no de las comer. no tantas, no volver a pedir. Es decir, si quiero algo, voy al restaurante, lo compro y me lo llevo, lo pido para llevar. Para mí es una comodidad por cómo trabajo, por mis horarios, el poder que me lleven la comida a mi casa, sí, pero si el servicio es malo, fíjate que yo estoy dispuesta a darte una propina cuando la gente ya ha perdido la Ya no costumbre de da, dar ya no da. propina. Tú no das propina. Sí, que Ah, sí, sí daba, chiquitita, sí chiquitita y a mí, acorde a mi precio, pero algo, ¿sabes? Y digo, ¿y encima recibo un mal servicio? No, amigo, entonces esa es la confianza. No, tenemos que ir. Mira, una buena noticia. No es que vaya a solucionar el problema del agua, pero va a ayudar que dentro de 2 años Lanzarote, si se hace esa obra, mejore bastante lo que es la llegada del agua al centro y también a la parte, al centro de Lanzarote y también a la parte, creo que, bueno, ayuda, la norte ya prácticamente, creo que en julio o agosto, la tubería del norte ya puede estar, la nueva tubería del norte puede estar en funcionamiento, que eso va a ser, vamos, increíble porque esto va a permitir que el agua llegue a pueblos que ahora llega a cuentagota y nunca mejor dicho. Pues nos tenemos que ir, pero esa es una inversión de más de 6 millones de euros que va a realizar el Cabildo de Lanzarote, creo que con los fondos FEDECAN. Sí, los fondos FEDECAN, no sé si un 80%, un 80-20, creo que sí. Y como has dicho tú, creo que es enlazar desde Montañamina, sobre todo, Sí. atravesar San Bartolomé, Teguise y sobre todo Hasta ese eje Tinajo. con Tinajo, ¿no? A ver, porque este tipo de obras son las que van a dar ese pequeño salto. Parece que están cada vez, son noticias positivas, lo has dicho tú. Sí. Hay 7 millones para acá, 17 para acá, otras para depuración, Lo que, no es otras para desalación. lo que no es positivo es que todo eso que ahora se está haciendo con rapidez y se están moviendo no se hiciera hace 5 o 6 años, que era lo que era lógico que se hiciera, el sentido común lo llamaba, pero los pleitos que hay en esta isla, los problemas hacen que una cosa que era evidente, que eran inversiones que teníamos que hacer desde lo público, pues no se ha hecho y hemos convertido a esta isla ahora mismo en un problema, o ha convertido esta isla en un problema el agua, que también, por ejemplo, en Fuerteventura lo es también. Sí, pero Vamos no a tanto. publicidad. Sí. Erika, yo sé que tú quieres hablar, pero... Yo sí quiero siempre. Tú siempre quieres hablar, pero por si acaso tengo aquí a Josefina para cortarnos a todos. Ahora viene la publicidad y luego vamos a hablar de economía. Escuchas Lancelot Radio. Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Ecoembes. Bienvenidos al 25 aniversario del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. 62 cortometrajes de 19 países diferentes para uno de los festivales más reconocidos del mundo. Además, este año ofrecemos un sinfín de actividades durante el mes de mayo y junio. Consulta toda la información en festivaldecinedelanzarote.com. El
El Castillo San José acogerá el próximo 24 de mayo una nueva edición del EMEC Festival, un evento de música electrónica que traerá por primera vez a Lanzarote al referente internacional Paco Osuna, además de Melanie Rippe, Miane o 26. Compra ya tus entradas a través de emecfestival.com. Patrocina Centros Turísticos de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y Turismo de Lanzarote. Pero vamos a ver, a ti te encanta el Big Mac, ¿no? Sí, mucho. Pues imagina un Big Mac como nunca antes. Más grande, con bacon, más lechuga y tomate. Suena muy bien. Ahora deja de imaginar y pruébalo. Está increíble. Disfruta del gran Big Mac BLT. Bacon, lechuga, tomate y un tamaño que hace historia. En Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote estamos orgullosos. Más de 500 familias confiaron en nosotros el año pasado. Son más de 500 motivos para seguir mejorando día a día. Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote. Llámanos al 928 8001 17. En Outdesign Lanzarote concebimos el exterior como una expresión del lujo. Somos una boutique de alta decoración con piezas exclusivas de Italia, Indonesia y España, creadas por diseñadores de renombre. Ofrecemos asesoría personalizada para transformar terrazas y piscinas en espacios únicos. Trabajamos por catálogo y contamos con una cuidada selección en stock. Nos complementamos con Flower Power en paisajismo y jardines de alto nivel y con Decorando en ambientación de exteriores y decoración. Visítenos en Flower Power, Carretera General Macher 106, Tías, Outdesign Lanzarote. El arte del exterior elevado a su máxima expresión. Ahora inspira un 30% más. Algo así. Porque en Segrisa y solo esta semana tienes un 30% de descuento en artículos de stock para que seas más inspiración. Seas como seas, tienes un mundo para ser en segrisa.com o en nuestras tiendas de Las Palmas, Telde y Playa Honda. Sé Segrisa. Estaciones de servicio Cepsa Taiche. Contamos con servicio atendido 24 horas los 365 días del año. Los carburantes que mejor le sientan a tu vehículo. Lavado manual y automático de carrocerías. Mini Market Gran Surtido. Los mejores bocadillos de pata asada. Punto mixto para loterías. Punto de carga rápida para vehículos eléctricos. Y también contamos con un punto de vaciado de aguas grises y negras para tu caravana. Somos Cepsa Taiche, tu gasolinera de confianza. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Vamos rápidamente con el invitado, es nuestro compañero, amigo, en este caso director, periodista también, director de la revista La Gaveta Económica. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, Antonio, pues me gustaría hablar contigo de algunos temas de actualidad, económico, porque tu revista precisamente habla todos los meses de esto. Bueno, hay un dato que salía hoy con respecto a la inflación, y es que más o menos se está conteniendo el tema de la inflación. Eso realmente es porque yo lo que veo cuando voy al supermercado es que cada vez me cuesta más el aguacate. Yo sé que en Tenerife cuesta más barato, pero aquí cuesta 6, 7 euros el kilo. Es que el gasto en agua en el cultivo del aguacate es considerable, ¿eh? No, con lo de la inflación pasa una cosa muy curiosa, que es que la gente habla de que se rebaja la inflación y en realidad lo que hace es que los precios no crecen tanto. Claro. Porque seguimos, por eso lo correcto es que la gente cuando va al supermercado diga, pero ¿cómo es que están bajando si yo sigo viendo pagando los precios un poco más? Es verdad que no crece a la misma velocidad que antes, pero la inflación sigue. Porque es verdad que llegó a crecer en épocas de hace, bueno, cuando todo el tema de Ucrania y tal, de la guerra, el inicio. No por eso, pero sí. Sí, pero 2 dígitos llegaron a ver, ¿no? Incluso el 10, el 11% sí, en algún mes. En algún momento determinado. Lo que pasa es que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Lo que se produjo durante la pandemia de la COVID fue una emisión masiva de dinero que en algún momento empieza a llegar a las sociedades y a las familias y eso termina haciendo perder valor a todo, ¿no? Te hacía esta pregunta porque hay una sensación, yo no sé si es verdad o no, pero la sensación es que las clases medias cada vez son más pobres. ¿Eso es verdad? Sí, y además eso es lo que dicen las cifras. O sea, España lleva en un proceso de pérdida de clases medias, entendida además como el grupo de personas
que pueden tener una vida sin demasiadas privaciones de manera continuada desde el año 2001, por ahí, 2002, ¿no? Eso que es bastante... Ahí empieza a percibirse esa pérdida de capacidad adquisitiva, que es más pronunciada a partir de la gran recesión en el año 2008. Eso está pasando. Pero el contraste es que la economía sigue subiendo. Sí, pero también somos más. Es decir, la gracia está en que efectivamente la población ha crecido de manera muy notable. El PIB per cápita es lo que no crece en idéntica medida, pero el PIB sí, porque somos más aportando, ¿no? Y creando. Digo esto porque hay un estudio, creo que era del BBVA, que salió ayer, creo que yo. Días, sí. Ayer por lo menos lo conocí yo, y hablaba de que Canarias superará el 12% en su PIB, en este caso creando incluso más puestos de trabajo. Sí, los datos son un 3,4% de incremento este año, un 1,7% creo el próximo. No, decía un 12%, me refiero con respecto a prepandémico, al año antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia fue, nuestra dependencia del sector turístico hace que esas cosas sean tan radicales en su comportamiento, ¿no? Es verdad que hubo una caída enorme y esa la hemos recuperado, afortunadamente. Bueno, no sé si ustedes quieren hacer algo con respecto a este tema. Perdón, Tomás, sí. No, yo si voy a meter la pata la voy a meter hoy, de verdad. Pero hablando fuera con Antonio, me dijo que le podía preguntar lo que quisiera. Entonces yo, más que preguntar, voy a hacer una confesión. Ustedes están hablando de datos macroeconómicos. Yo creo que a la ciudadanía en general nos importan los MIC. Bueno, lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? Que los precios suben. Le hice una pregunta a ChatGPT hace unos días y le pregunté: ¿cuándo va a ser la próxima crisis económica que haga bajar los precios de la vivienda? Porque bajo mi punto de vista ese es el único, la única salida a un plazo razonable para que baje el precio de la vivienda, que es la principal preocupación, o una de las principales preocupaciones, si no la principal preocupación. Yo sé que suena estúpida la pregunta, no se preocupe nadie, ChatGPT me contestó que no hay crisis a la vista, pero ahí está la vivienda subiendo y subiendo. Hombre, Antonio a lo mejor sabe más que... No. Yo soy uno de los que vive permanentemente sorprendido por la capacidad de ChatGPT, o sea que no... pero en este caso concreto, yo creo que la única forma para bajar los precios no es que suceda otra crisis, ¿no? Sino tiene que ver con una situación que todo el mundo es capaz de entender. En Canarias se construyen unas 1.800 viviendas al año y se crean unos 13.000 hogares nuevos cada año. Ahí hay un gap que hay que resolver. Es decir, no hay casas para todos los hogares nuevos que se están constituyendo. Entonces, la única fórmula... se pongan como se pongan, porque aquí están intentando ser muy creativos con cosas que ya sabemos que no han funcionado en otras latitudes, controles de precios, limitaciones en la compra de vivienda de extranjeros. Eso no va a funcionar. Lo único que va a funcionar es una oferta masiva de vivienda. ¿Problema que tiene esa cuestión? Dos, a mi juicio. Primero, el burocrático. Hay municipios en Canarias donde conseguir una licencia de ocupación, ya no digo la licencia de obra, lleva a lo mejor un año. Es decir, imagínense la situación en la que se pueden ver algunas familias que compran una vivienda y que se ponen a esperar por la licencia de ocupación, pagando la vivienda, sin poder ocuparla. Sí. Una licencia de construcción, hay municipios en Canarias donde está 30 meses. Esa es una razón. O sea, esto es un cuello de botella muy considerable porque hemos considerado que sea así. Yo no he entendido nunca las razones para que sea así, pero esto es lo que hay. Y la segunda razón, que también me parece complicada, es que después del año 2008 se llevó a ser un sector completo, que fue el sector de la construcción. Entonces la gente que se dedicaba a eso dejó de entre otras cosas, a lo mejor no había alternativas, quiero decir, que no es una crítica, sino que es un sector donde de repente todos los trabajadores que había, cofradores, ferrallistas y demás, desaparecieron. Ya no se querían dedicar a eso porque no había donde dedicarse a eso, porque fue, ya digo, un sector que se... O en islas como esta salieron de la isla. O salieron. Recuperar todos esos activos que puedan ponerse a operar no es fácil. Rehacer un sector que se ha llevado a cero para que vuelva a ser productivo en los términos que necesitamos es complicado. Es más, yo digo que si hoy en día, que hay el dinero probablemente esté, la intención también, nos cargamos el problema burocrático que tenemos por los límites de plazos, ¿no? Que existen, probablemente no lo resolveríamos. Tampoco se podría porque hay que rehacer todo el sector.
Hay algunas empresas que se dedican a eso, pero no tienen capacidad para todas las que necesitan. ¿Me estás dejando peor que ChatGPT? ¿Por qué? Porque no me... No, es casi mejor, pero es que es mejor eso que tener otra crisis. Lo sé. Yo sé que es muy tremendista lo de la crisis, pero se habla, por ejemplo, de que efectivamente falta, pero se van a seguir creando hogares y se siguen creando hogares, y hablamos de crecimiento poblacional también muchas veces. Hay quien apunta que nuestra industria, la que nos sustenta, que es el turismo, tira del crecimiento poblacional, tira de que necesitemos buscar a gente que sepa idiomas, a gente que lo que sea, y eso hace que también crezca, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote, la población. Claro, con lo cual es como añadir más tensión a ese mercado ya tensionado de la vivienda. El horizonte, ¿dónde está para que la gente pueda decir... Bien, puedo, sobre todo la gente, estoy pensando más en gente joven, pero no tan joven, sino que puedan comprarse una vivienda, que una hipoteca sea mucho más asequible, que un alquiler, en fin. Las hipotecas serán asequibles en la medida que bajen los precios, y eso no se ve en el horizonte porque no hay viviendas. De hecho, hay algunos datos que son impresionantes, ¿no? Cuando dice una persona que pone su vivienda en alquiler, tiene 30 demandas de información, es que se tiene alquilado el inmueble al precio que quiera, ¿no? Porque esa es la presión que hay en este momento en el mercado, y es así. No, ahí no hay buenas noticias, quiero decirte, o nos ponemos aplicando todo el talento que exista al servicio de una causa que sería permitir vivienda y olvidarnos de todas estas cuestiones que están poniendo sobre la mesa, entre otras, porque me parece uno de los debates más perniciosos en este momento, que es que somos muchos y hay que limitar, eso me parece que no debería existir. Esto de intentar prohibir que los extranjeros compren viviendas en Canarias me parece otra mala idea. Es decir, eso, pero lo que hay es que faltan viviendas y hay que ponerlas en el mercado, ¿no? Mira, Tomás, que tú a la contra. No seremos muchos, ¿no? Yo creo que no. Mira, vamos a ver. Primero, yo estoy con el debido respeto a quien plantee lo contrario. Yo siempre digo que la carga de la prueba recae sobre quien dice que somos muchos, ¿vale? Entonces, si alguien dice que somos muchos, que me diga quiénes son los que sobran. No sea que alguien diga que soy yo el que sobra. Preferiría no escuchar eso. Así que prefiero que la carga de la... ocurrió una cosa, perdona Antonio, en los años, Tomás era joven cuando eso, en los años, bueno, finales de los 90, principios de los 2000, que muchos peninsulares decían, el último que cierre la puerta, porque venían tanto que ellos mismos se daban cuenta que eran muchos, pero ¿quién pone el límite y quién cierra la puerta? Eso es justo a lo que me refiero con que hay que marcar quiénes, ¿no? Pero luego hay otra cuestión que a mí me parece también importante. ¿Cómo va a ser un problema las personas? ¿Cómo van a ser un problema de las personas? Las sociedades son prósperas donde las personas pueden estar creando permanentemente condiciones. Es decir, somos un montón de personas pensando. Eso es un capital para cualquier sociedad que se precie. El tema de la sobrepoblación. Singapur son 6 millones de habitantes. Tiene exactamente la misma dimensión que la isla de La Palma. Exactamente la misma dimensión que la isla de La Palma. No tienen problemas de sostenibilidad, hay zonas verdes, es un sitio donde se puede vivir. Quiero decir, seamos conscientes. Otra cosa es que digamos, es que preferimos ser 1.200.000 y pobres. Bueno, oiga, pues es una apuesta, ¿no? Pero no es verdad que cuanta más gente haya, más prósperos son. Sí. No, porque, por ejemplo, Canarias, si lo comparado con, lo que eso que llama la convergencia con la Unión Europea, cuantos más hemos ido siendo, la verdad que en estos últimos años hemos mejorado un poco, pero me refiero a los dos últimos, pero se ha demostrado, o está ahí, el dato es que cuanto más somos, luego el per cápita, es decir, lo que cada uno tiene en su bolsillo, no ha mejorado. No, es que sí, tienes razón, no estoy de acuerdo contigo, es que no está en el examen. Estoy de acuerdo contigo, es verdad, yo en eso creo que podemos estar todos de acuerdo, porque para que eso funcione se tienen que dar una serie de condiciones. Por ejemplo, tener libertad para crear, ¿no? Y para quedarme una parte de lo que yo genere. Es que vivimos en una sociedad cada vez más intervenida, donde hay menos capacidad y menos posibilidades de hacer cosas, de desarrollar planes personales, ¿no? Donde los gobiernos se dedican a decidir permanentemente en qué sectores se puede o no invertir. Es que no somos... Pero, por ejemplo, Singapur, ¿cuál es la base de la economía singapureña? Pues mira, ha ido por fases. Singapur es un mal ejemplo que solo sirve para decir, es un sitio donde no tienen problemas de sostenibilidad. Claro, pero ¿viven del turismo? Viven 6 millones de personas allí y son la segunda o tercera renta más grande del mundo en este momento. Pero no es una democracia.
Es decir, es cierto que por eso digo que no solo nos sirve para hacer el ejemplo. Pero no solo eso, sino que además en nuestro propio sector, digamos, tractor de la economía, es un sector que no creo yo que todo el mundo quiera ir a un lugar donde hay 6 millones de personas viviendo en una isla como La Palma, quiero decir. O por lo menos eso nunca lo hemos vendido. Yo cada vez que veo una foto de Lanzarote, no sacan precisamente azoteas de, yo qué sé, de Valterra, Titerroyo. Ni las colas en Timanfaya. Ni las colas en Timanfaya. Lo que sacamos son playas, una persona y otra allí, un paisaje. Quiero decir, podemos compatibilizar esa propuesta de que aquí no sobra nadie, obviamente. Es decir, nosotros vendemos el paraíso. Nosotros, claro, con que no haya nadie. Un poco sí, un poco sí. Que por lo menos que no nos incomode la convivencia con los demás. Claro, son dos cosas. Yo digo, el ejemplo de Singapur vale solo para decir que no hay un problema de sobrepoblación per se. Esta tontería que se repite tanto con un término que es de la ciencia física, que es lo de la capacidad de carga, que cada vez que un político dice eso, se muere un gatito, ¿no? Porque es un concepto de la ciencia física, no es un concepto... Y de las sociales también, me imagino que influirá, luego son las adaptaciones. Luego son las adaptaciones más o menos creativas. Pero no son conceptos... no hay un concepto de, oiga, en La Palma cabe no sé cuánto, pues si no se hunde. Es que aquí hubo un presidente de gobierno que dijo que las islas eran como un barco que si entraba más gente de la que cabía se hundía. Dicho por un presidente de gobierno. Figurado. O sea, si te falta el agua, como falta en Lanzarote muchos días, muchos pueblos. Es que volvemos un poco de hundimiento hay, ¿no? Claro. O sea, hundimiento... No hundimiento físico. Vale. Sí, claro. No, pero lo que habría que hacer es poner la infraestructura. Claro, pero ahí, Tomás, yo lo que sí digo es que seamos sensatos y discutamos lo que hay que discutir. En el sentido, pueden caber. Otra cosa es que podamos llegar a la conclusión de que no nos gustaría unas islas así, o que no nos interesa, pero que el concepto en sí mismo de sobrepoblación o capacidad de carga me parece que son conceptos Yo tenía una pregunta, que no tenga nada que ver con esto, rápido. Con respecto al informe este de BBVA que dice que Canarias se prevé que sea la autonomía que más crezca en 2025, al mismo tiempo que nos dan ese dato, también es verdad que todos sabemos que la economía canaria es muy vulnerable en el sentido de que depende de un solo sector y además es un sector muy pendiente de cualquier cosa. Solamente hay que ver, pues yo que sé, la COVID para ver cómo nos afectó. Yo, en cambio, enciendo cualquier medio de comunicación y me da la impresión de que cada día estoy al borde del precipicio, que si los aranceles, que si no sé qué, o sea, la economía... ¿se va a mantener el ritmo de crecimiento o por lo menos que no se produzca nada contrario, una bajada del crecimiento de la economía canaria en este contexto? Es previsible, pero lo que no sabemos cuándo. Vale. No, es previsible. Sí es verdad que hay una cosa que se suele repetir mucho, que es esto de la vulnerabilidad de la economía canaria por su dependencia excesiva del turismo. A mí me gustaría que Canarias estuviese mucho más diversificada, pero no a costa de reducir el tamaño del negocio turístico, sino que tuviera menos peso relativo en lo que sería el PIB general de Canarias, ¿no? Es decir, que mantengamos nuestra importancia en ese sector, porque en eso somos muy buenos. Y es razonablemente resistente. Es verdad que COVID es un capítulo extremo, pero no fue solo el turismo, fueron todos. No, pero 2008, o sea, por hablar, la crisis financiera internacional también hizo que este archipiélago no tuviésemos que ir. Sí, mucha gente se fue, lo que decían ustedes. Sí, pero en el 2011, por ejemplo, que fue la segunda caída de la crisis, el turismo fue lo que nos mantuvo, porque en aquel momento fueron recordarán perfectamente, todos los problemas estos de nuestros competidores de Túnez y demás, efectivamente, y Canarias mantuvo bien el tipo, porque en eso somos muy buenos, porque depende de ciertas cosas, algunas muy importantes, por ejemplo, que el sol no depende de los políticos, con lo cual sigue saliendo, es una pequeña ventaja que seguimos teniendo. Luego, nuestro sistema sanitario, que es la combinación público-privada, parece que sigue teniendo atracción, la gente viene aquí y no tiene miedo a que le pique un mosquito que no tenga atención, por ejemplo, ¿no? O que estamos en un radio medio muy bajo de todas las grandes capitales europeas donde hay rentas que quieren pasar tiempo disfrutando del sol. Pero es verdad que decisiones... Yo fíjate que creo que más que la inestabilidad económica, ciertos aspectos relacionados con la turismofobia que algunos empiezan a vender, no digo que sea real, pero que se venda en medios extranjeros nos empieza a hacer más daño que otras cosas, ¿no? De hecho, en Inglaterra este año, por ejemplo, hay menos reservas para venir a Canarias
y dicen que la razón es precisamente que no se sienten bien tratados o particularmente bien tratados, ¿no? Hablando de economía y de turismo, ahora y en tu isla, en Tenerife, precisamente se ha puesto de moda la ecotasa, la ecotasa turística, que creo que Coalición Canaria, a mí me extrañó quién la propuso, que es Coalición Canaria, porque que la haya propuesto el Partido Socialista, pues la verdad que ellos lo tienen en su ADN, ¿no? El tema de poner siempre que pueda un impuesto, oiga, eso le encanta. Pero ¿qué le parece el tema de la ecotasa que surge de nuevo con fuerza? Sí, primero yo creo que para entender la propuesta de Coalición Canaria en Tenerife hay que entender que el 18 próximo de este mes hay convocada otra vez movilizaciones contra el sector turístico. Yo creo que sin eso no se puede entender. Está muy lejos de ser una idea demasiado refinada. ¿Hay miedo? Claro. ¿Crees que políticamente hay miedo en Coalición Canaria? Entre otras cosas, porque esto es un tema también bien interesante, ¿no? Porque más allá de la opinión que cada uno tenga sobre esto, nos hemos dado una organización en una democracia representativa que al final tú ves que quienes se presentan con esas ideas normalmente no ganan y que existe un montón de gente que no se manifiesta. Yo no digo que quienes no se manifiesten estén a favor o en contra, que tomen partido, pero no sabemos qué piensan. Y cuando se manifiestan, que es mediante el voto, pues no parece que secunden a aquellas formaciones políticas que tienen esta visión más extrema sobre el turismo. Por tanto, no me gusta nada que se puedan estar tomando decisiones al calor de esas manifestaciones. Pero sin eso no se puede entender el debate de la tasa en este momento, a mi juicio, en Tenerife. Que va un paso más allá, porque es que el Cabildo no tiene competencias para crear tributos. Puede subir los preexistentes. Pueden coger y decir, oye, pues la tasa la vamos a hacer por la vía del impuesto a los carburantes. Eso lo pueden hacer porque es preexistente, pero no puede crear un impuesto nuevo. Entonces, este es un problema serio, ¿no? Pero ayer, creo que en el Parlamento de Canarias, si no me equivoco, lo oía en la radio, pues precisamente el Partido Socialista proponía que el Fernando Clavijo, que también fue un órdago que le ha enviado el PSOE a Coalición Canaria, sabiendo que el Partido Popular no está a favor de la ecotasa. No, pero incluso la propia Coalición Canaria, que ha dicho que es un asunto que se circunscribe a la isla de Tenerife. PSOE ha hecho lo que tenía que hacer políticamente, es decir, oiga, hemos detectado aquí una falla en el discurso, pues vamos a aprovecharla. Pero yo creo, honestamente, a mí me parece que también eso es otro de los debates de Canarias, ¿no? Que no teniendo capacidad para ejecutar el presupuesto, sobrando como sobra dinero, todavía digan que hay que cargar más. Yo sobre todo, yo siempre lo he dicho aquí, ¿no? Y lo sigo diciendo, yo no es que esté a favor ni en contra de la ecotasa, lo que siempre digo, ¿para qué quieren la ecotasa? ¿Y dónde se va a emplear? Porque si es para seguir contratando gente, para crear organismos que después no sirven para nada, pues no. Fíjate, ahora, si va para un fin concreto, en un momento concreto, pues a lo mejor podía ser estudiada, ¿no? Mira, yo en esto, desde luego una tasa por pernoctar, no, porque además no es una tasa. La tasa es un servicio que se presta a cambio de algo, y eso es una tasa. La gente paga tasa cuando alquila unas instalaciones deportivas. Claro, es un impuesto más. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo. Ahora, estudiar aquellos espacios que se masifican y que no es bueno que sean masificados y que se cobre, yo ahí pues no tendría por qué tener una opinión contraria. Lo que sí que no me gustaría es que se llenen efectivamente de gente luego arrimados, ¿no? Sí. O sea que no. Venga, las dos últimas preguntas. No, ya que estamos en Tenerife y volviendo un poco a lo que planteaba Tomás, a que si no somos muchos y tal, sin decir quién sobra o quién no, pero usted sabe perfectamente, y lo digo porque cada vez que voy, y sin ir, también tengo muchas amistades y familia en Tenerife, y yo misma lo he visto. Hablan de que y al fin y al cabo Canarias, la plataforma Canarias tiene un límite, nace de un descontento que está allí por muchas cuestiones, por el reparto de la riqueza, sí, pero hay una cosa que siempre repiten, es que no se puede estar, es que no puedo llegar a la facultad, no puedo llegar a la laguna, tardo las colas, tremendo, que es esa sensación de estar constreñido, de estar dándote como si estuvieras en el metro de Madrid. Igual, pero en una isla en la que eso no ocurría. Entonces, ¿dónde? Claro, y lo vemos, estoy poniendo el ejemplo de las carreteras. Tú dices, ¿dónde está el límite? Estoy poniendo el ejemplo de las carreteras, pero lo mismo pasa. La gente dándose codazos, lo que decíamos antes, para encontrar una vivienda. La gente dándose codazos para conseguir el empleo. La gente dándose codazos. Entonces, ¿dónde está el fallo? O sea, si le encuentras sentido a ese movimiento, a Canarias tiene un límite, y a ese descontento que tiene la gente de decir, es que no puedo, es que
hay una zona geográfica limitada con una serie de espacios protegidos, que eso no lo podemos obviar. No sé cuántos hay en Singapur, pero aquí hay muchos. No, Entonces, en Singapur no sé si existe como concepto el espacio protegido, pero no tienen problema de eso. Crecen en altura, normalmente, acomodan a muchísima gente y luego tienen unas infraestructuras vía parques y cosas de estas. Estupendas. De primer orden, claro. O sea, pero son ricos. Claro. Es que aquí cuando decimos, yo comparto la queja que hace Erika y el dibujo sobre Tenerife, porque yo lo vivo. Claro. Entonces, y sería marciano decir que no existen esos problemas. No, claro que existen los problemas, lo que pasa es que estamos desenfocando cuál es la causa del problema, ¿no? El problema del límite de Canarias es que Canarias no se puede permitir más malos políticos, es decir, ese es el límite que tenemos. hombre, Y es la más primera vez que oigo a alguien decir eso. y más malas políticas, que están casi todas equivocadas. Entonces, cuando hay problemas con, por ejemplo, decíamos, vivienda, es que tenemos unas normas que impiden que se construya vivienda a la velocidad que la sociedad la requiere. Cuando hablamos de infraestructuras, por ejemplo, de coches y demás, es que en las islas son un desastre, con el tema de las carreteras, particularmente algunas. Quizás Gran Canaria escapa más, pero últimamente tampoco, ¿no? Pero entonces, la sanidad, que se colapsan las urgencias, oiga, y los hospitales no son los mismos que teníamos hace 30 años, cuando éramos 1.200.000 personas. Es decir, es que seguimos teniendo las mismas políticas, con las mismas infraestructuras, siendo más. Entonces el problema no es que seamos más, sino que tenemos muy malos políticos, en general, porque han gobernado de todas las formaciones políticas. Entonces cuando tú tienes malas políticas, no vas a poder tener buenas soluciones. Venga, Tomás, la última pregunta. Bueno, sobre el tema de la cotasa que estaban debatiendo, es verdad que a mí también me ha sorprendido que de repente Coalición Canaria, que lleva gobernando los últimos 30 y pico años desde archipiélago, en diferentes instituciones, 30 y pico, sí, yo calculo, ¿no? Desde, bueno, cuando... Sí, lo que pasa es que yo soy de Tenerife, donde nace en el año 83. A ti es otra cosa. Sí, claro. Vale, es verdad. Bueno, pues en sus diferentes versiones desde el inicio de la democracia o antes algunos. Ahora de repente pues se hayan caído del caballo y camino de Damasco y de repente sí quedan la cotasa. Pero el debate no es nuevo. El debate, bueno, de hecho, ahora que estamos haciendo un trabajo en el instituto sobre esa temática ambiental y demás, en Lanzarote se lleva planteando mínimo desde los 90. Sí. Y lo que decía Jorge, ¿usted no vería, desde una perspectiva que es la suya, del liberalismo económico, la posibilidad de que un archipiélago que tiene, como decía Erika, una parte importante de su territorio protegido, que tiene incluso para mantener una calidad de los estándares turísticos, la masificación no le viene bien, que a lo mejor tiene que descalificar una serie de terrenos si es que no queremos que haya un hotel y al lado otro y otro y otro y otro, que se hagan la competencia entre ellos, que con una finalidad, que no sea para gastos superfluos, se establezca una tasa, o llámelo como quiera, un impuesto, porque es que además hay que recordar que este tipo de tasas se dan en diferentes partes del continente europeo. Yo cada vez que voy a Barcelona lo pago, cada vez que vas a París lo pagas, y así en otros muchos sitios. ¿Por qué Canarias no, si realmente tiene una problemática mínimo de gestión de lo ambiental y también de que seguir creciendo a lo mejor no nos viene tan bien para la cualificación de destino? Primero un matiz, yo no soy solo liberal en lo económico, soy liberal. Sin apellido. Vale. Como aquí estamos hablando de economía. Sí, es verdad. Y además, normalmente los liberales casi siempre nos sentimos más cómodos hablando de economía que de otras cosas. Pero no, yo solo no pienso en modo liberal para temas de economía. Pero dicho eso, es muy interesante porque son todos los argumentos que se esgrimen siempre en favor de la famosa tasa. Yo solo digo que en el año 2000, que antes estábamos, el presupuesto de la Comunidad Canaria era unos 5.600 millones, 6.000 millones de euros al año. Lo ha duplicado. Sobran 1.000 y pico millones de falta de ejecución presupuestaria. Entonces, primero, gestionemos lo que tenemos y luego pensamos en cómo incrementar la coacción fiscal, ¿vale? O sea, eso para mí es el primero de los puntos, porque es que, y aparte, luego hay una cuestión que también me parece hiriente, porque son estos impuestos exprofesos, ¿no? En Canarias se habla mucho, todo el mundo, de los aranceles de Trump. En Canarias existe un arancel, que es el AIEM, ¿no? Entonces, cuando se montó el AIEM, dijo, no tiene carácter recaudatorio y es para favorecer a la industria. ¿Qué es lo que se ha conseguido unos años después de la aplicación del AIEM? Bueno, que va por 280 millones de euros la recaudación. Oiga, para no tener carácter recaudatorio, parece que no nos ha salido mal la jugada, ¿no? Y no ha servido tampoco no sirve para la industria porque su peso relativo es cada vez más bajo. Por tanto,
los experimentos con gaseosa y luego el argumento que más me gusta porque es seguramente el más intuitivo, esto de que en todos los sitios existe una tasa turística. Las tienen los destinos que son únicos en el mundo. O sea, Venecia la tiene porque todo el mundo quiere ir a Venecia aunque sea una vez en la vida. Londres la tiene porque tiene 40 millones de visitantes y es una forma de restringir el acceso porque además suelen ser tasas normalmente elevadas en precio. Nueva York, porque todo el mundo va a Nueva York aunque sea una vez en la vida, ¿no? En Barcelona tiene la guasa en este momento que o te atracan los hoteles o te atracan en la calle o las dos veces, ¿no? Porque tiene unos niveles de seguridad que son bastante cuestionables si tú dedicaras la tasa al fin, por ejemplo, de resolver los problemas de seguridad que tiene Barcelona. Canarias tiene una competencia enorme. Por tanto, yo digo, oiga, pensemos si quieren en eso, pero primero todo lo que he dicho antes sobre recaudación, eficacia y ese tipo de cosas. Y luego los experimentos con gaseosa, porque nos puede salir mal. Pero tampoco vamos a decir esa frase del jefe de la patronal tinerfeña de hay otros sitios que están cobrando 300 euros y no sé qué es. No sé, probablemente no sea verdad y a los no, porque en ese tipo de frases, y no sé si en lo que usted dice, tampoco creo que tengamos aquí que competir con los más desgraciados. Quiero decir, Canarias tiene que, es verdad que sol y playa hay en otros sitios, pero creo que tenemos que aspirar a algo más y a lo mejor una tasa también se permitiría si es que nos creemos que Canarias no es cualquier destino de sol y playa, sino un destino, y sobre todo no compararnos con los países subdesarrollados que también... No, pero nosotros tenemos la ventaja de que estamos en un, si quieres, casi a la altura geográfica de destinos que pueden competir con nosotros en peores condiciones. Y tenemos las mismas condiciones que ellos, pero mejores. Entonces, no arriesguemos nuestra condición. Aquí hay un debate, porque además en el Parlamento esta semana se dijo, por ejemplo, no, es que Canarias prescinda de los turistas con menos poder adquisitivo. Oiga, es que en Inglaterra, donde se cobra toda la semana, ¿no?, las familias van apartando sus libras para cuando llega el momento de tomar las vacaciones, que no las perdonan, mirar cuánto dinero tiene y deciden en función de eso dónde van a veranear. ¿Por qué ese turista nos va a molestar? Pregunto, o sea, ¿en qué momento nos convertimos en unos clasistas? ¿No? En esto de, no, que solo vengan los ricos. Pero es que en el mundo no hay tantos ricos como nos gustaría. Gente que venga a Lanzarote a jugar al golf con yate, es que eso son habas contadas y eso se pelean todos los destinos por ello. Igual ese no es nuestro nicho, que también podemos aspirar. Pues mira, Lanzarote está haciendo cosas interesantes, tema de gastronomía, gente que quiera venir para conocer la Jeria, ese tipo de cosas pueden funcionar, pero son habas contadas en un mundo muy abierto y muy competido. Yo digo, hombre, el sur de Tenerife tira por el turismo ruso, por ejemplo. Sí, además, pero y eso no contradice nada mi argumento, ¿no? Quiero decir yo estoy, quiero decir, tiran bueno, claro, ahora estamos en una situación muy no, con los rusos ahora mismo es muy complicado, porque además siempre lo fue por el tema de los visados y ahora porque los embargos a la Rusia de Putin traen estas cuestiones. Pero es verdad, pero fue un hotel el que hizo esa apuesta primera y luego fueron todos los demás. Siguen viniendo, ¿no? Rusia. Lo que hay mucho, hasta donde sé, y algo sé de eso, es gente que vive, son rusos que viven allí, en Tenerife. Que algunos sí, se quedan allí, las familias las tienen aquí, aunque ellos estén en... Pero lo que quiero decir es que Canarias ha creado en distintos, yo es que desconozco Gran Canaria, pero ha creado espacios, digamos, para atraer. Puerto del Carmen es un destino predilecto para irlandeses, por ejemplo, y se les arropa de esa manera. El propio ayuntamiento apuesta por ello. Sí, claro, a eso me refiero. ¿Y hace bien? Claro, pero imagínate... Irlanda tiene 4,5 millones de habitantes, ¿no? ¿Cuánta gente, qué mercado puede haber si tú dices, no, ahora vamos a poner una tasa para que no vengan tantos? Pero a lo mejor resulta que estamos machacando un mercado en el que somos buenísimos, ¿no? Es que los experimentos con gaseosa, porque corremos riesgo, y eso es lo que más miedo me da. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Erika, también a Tomás y a Antonio Salazar, que es el director de la Gaveta Económica. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, hay mucha gente que seguramente no está de acuerdo contigo, posiblemente en esta isla más todavía, pero es bueno también escuchar la otra cara de la moneda, sobre todo en los temas económicos. Nosotros regresamos mañana con más temas.